los hermanos, las hermanas, con respecto a las alabanzas especiales. Salió muy lindo, así que damos gracias al Señor por eso. Voy a pedir que abramos las Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a tener una meditación en este pasaje. En los primeros capítulos nos cuentan algo acerca del nacimiento. Vamos a sacar todas estas historias que recordamos para esta época. De ahí es donde el mundo también entiende, conoce ese acontecimiento que ha sucedido hace casi 2000 años. Pero, o mejor dicho, más de 2000 años. Pero quisiera enfocarme en esta reunión especial. Y ustedes saben, todos los domingos anteriores a la Navidad tenemos una reunión especial en la cual hablamos acerca de este acontecimiento. Pero vamos a referirnos hoy a Lucas capítulo 2 y al versículo 25 hasta el versículo 38, donde vamos a ver a dos personas, y yo los catalogué como dos protagonistas, o mejor dicho, dos personajes secundarios, porque el protagónico acá es el Señor. En estas páginas del Evangelio de Lucas y en todas las páginas de nuestra Biblia, el protagonista es el Señor Jesucristo. Pero tenemos dos actores de reparto, podemos decir, que eran, uno era Simeón, el otro era Ana, y estas dos personas tenían dos cosas que ellos habían hecho cuando vieron al Señor, cuando vieron a ese bebé. Hicieron dos cosas, lo mismo hicieron, coincidían en su actitud cuando ellos pudieron ver lo que había sido prometido desde la antigüedad y que era en beneficio de toda la humanidad. Hoy en día podemos hablar y decir mucho acerca de la Navidad, podemos hasta buscar información, podemos ver videos de pastores reconocidos, de predicadores reconocidos, estudiosos de la Escritura, estudiosos de la historia, y podemos sacar nuestras conclusiones en cuanto a si realmente es necesario y es prudente y es correcto festejar la Navidad el 25 de diciembre o el 24 de la noche. Pero, en resumen, no hay un mandato en la Escritura que mande a festejar ese día. No hay un mandato. Tenemos algunos mandatos del Señor, de ciertas actividades, ciertos recordatorios que tenemos como iglesia. Pero no nos habla nada del 25 de diciembre, no nos habla nada acerca de festejar la Navidad. Ahora, algunos me han preguntado, ¿es bueno? Yo me hice esta pregunta hace algunos años atrás. ¿Es correcto festejar la Navidad? Bueno, realmente es algo que nosotros recordamos, tenemos en mente, aprovechando de que en la mayoría del mundo se recuerda ese día como el nacimiento de Cristo, pero la iglesia lo celebra de una forma totalmente distinta que lo celebra el mundo. No sé si han notado eso. El mundo se junta para estar en familia, el mundo se junta para tener una cena, el mundo se junta para estar en un tiempo de regocijo, pero no enfocado en lo que dice la Escritura. Ahora, lo que sí podemos decir de ese día, y si quizás podemos decir, bueno, en realidad no hay un mandato a celebrar ese día, sí es algo que podemos entender y ver claramente que fue un acontecimiento que fue sobresaliente y significativo. Fue significativo por varias razones. Primero, porque era un acontecimiento que ocurrió por las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, acerca de ese niño que iba a nacer en Belén. Tenemos varias profecías. Una de ellas la tenemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: «Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Cuando Mateo habla acerca de este versículo, dice que traducido es Dios con nosotros. Era el Hijo eterno encarnado. Y entonces la profecía se estaba cumpliendo. O sea, era un acontecimiento significativo. No era cualquier cosa.
Pero también tenemos otras profecías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice que de Belén iba a nacer, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Otra profecía que se había cumplido en el nacimiento de Cristo. Pero también en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y también esa profecía estaba hablando acerca de este nacimiento, de ese momento en la historia que, como dije, es significativo para toda la humanidad. Pero no solamente por las profecías ese día era especial, sino también por el cumplimiento del plan de Dios. Dios tenía un plan para salvar a la humanidad, para salvar a las personas. Y ese plan era el Cordero inmolado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Ese Cordero era Cristo, ese Jesús de 33 años que colgaba en la cruz. Pero ese Jesús de 33 años que colgaba en la cruz debía nacer 33 años antes, con toda la apariencia de un hombre, porque era 100% hombre. Y nació. Dice en Gálatas capítulo 4 que cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando fue el cumplimiento, Dios hizo nacer a ese niño. O sea que ese día fue un día especial. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento del reloj de Dios, de su propósito. Pero también en Hebreos capítulo 10 nos dice que sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es Cristo hablando con el Padre. Y fue preparado cuerpo para que Él naciera y para que Él pudiera ir haciendo bienes y para que Él pudiera ir a la cruz, morir por nosotros. Pero no solamente por las profecías y también por el plan de Dios que fue cumplido, pero también por las grandes maravillas que ocurrieron ese día, que la Biblia nos cuenta algunas de las que ocurrieron. En Lucas capítulo 2, los primeros versículos, vemos que había un ángel que se presentó a los pastores y les dio un mensaje, que había nacido en Belén el Salvador, el Salvador. Y cuando ellos iban para contar en Belén, en Jerusalén, iban a contar lo que había ocurrido, dice que una hueste de ángeles del cielo alabó en esa oportunidad a Dios. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6, nos dice que todos los ángeles de Dios le adoraron cuando el Hijo Eterno fue introducido en el mundo. Y también en Mateo capítulo 2 nos dice que había una estrella que vieron aquellos magos del oriente que fueron siguiendo esa estrella y ellos sabían que esa era la señal de nacimiento del Rey de Israel. Cuando ellos llegaron a Jerusalén dijeron, ¿dónde está el Rey de Israel que ha nacido? Porque venimos para adorarle. Era un día especial por todas estas cosas y mucho más. Era un día especial. Pero nosotros quisiéramos enfocarnos hoy en dos personas, en estos dos ancianos que vamos a ver, porque estas dos personas nos muestran y son un ejemplo de lo que nosotros también podemos hacer ese día especial. Si bien estas personas, tanto Simeón como Ana, no estaban festejando la Navidad ese día, todavía no estaban festejando la Navidad, tampoco tenían un arbolito en casa, no tenían decoración navideña. Y probablemente tampoco fueron a ver a Jesús un 25 de diciembre, porque fue en otra época del año. Pero sin embargo, ellos estaban seguros de algo, que su ser estaba completamente lleno de gozo por lo que había acontecido. Ellos tenían un gran motivo para celebrar. Así como nosotros también tenemos un gran motivo para celebrar. Como la humanidad, como las personas que están en el mundo que no conocen al Señor, también deberían tener un gran motivo para celebrar. Si se quiere, en 25 de diciembre o cualquier día del año. Pero particularmente, ya que estamos en esta época del año, lo haremos como lo hacemos todos los años. Ahora, este primer hombre, este primer personaje que vemos es Simeón. Vamos a leer el versículo 25 hasta el versículo 35. Dice,
Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y vamos a ver dos cosas acerca de Simeón. Simeón era, como dice acá, un hombre, simplemente un hombre. La Biblia no nos dice que tenía algún cargo especial, no era un sacerdote, no sabemos ni siquiera de qué tribu era, no sabemos si era de la tribu de Leví, de los que servían en el templo, pero sin embargo era un hombre justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Este hombre era alguien que estaba completamente en comunión con Dios todos los días de su vida y que era guiado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que vemos en el versículo 27. Fue movido por el Espíritu al templo. Pero también él tenía comunión con Dios cada día y tenía la presencia del Espíritu cada día, porque Dios mismo le dijo a través del Espíritu que no vería la muerte hasta ver al prometido, al ungido de Dios. Ahora, era algo asombroso. En las primeras palabras, en versículo 25, dice: y he aquí, había en Jerusalén. Esto es interesante porque la palabra he aquí, esa frase, significa miren. Y es una palabra que da una idea de asombro. ¡Qué asombroso! Miren, acá hay un hombre que no era un líder de Israel, pero que estaba esperando la consolación de Israel, que era el Mesías. Era raro ver a un hombre verdaderamente justo en Jerusalén en ese momento de la historia, donde era una ciudad llena de hombres moralistas, hombres que enseñaban a la buena moral, pero que con sus hechos lo negaban totalmente. Entonces, Lucas dice: he aquí, miren, un hombre verdaderamente justo en Jerusalén que está esperando la consolación de Israel. Simeón era un hombre judío que formaba parte del remanente de Israel, el remanente fiel. En todas las generaciones, en toda la historia de Israel, siempre había algunas personas que realmente le buscaban y le adoraban de corazón, que creían en Cristo, que creían en aquel que iba a venir para librarlos. Y este era uno que su actitud demostraba que completamente todos los días estaba en la presencia de Dios. Era como aquel hombre que describe Proverbios: bienaventurado el hombre que vela a las puertas de mi casa cada día. Bienaventurado aquel que está esperando, porque va a ser bendecido. Ahora, había, como dije, un remanente en cualquier momento en la historia de Israel. Siempre había algunas personas que le adoraban. Y nosotros en este día, ¿qué podemos sacar de enseñanza con respecto a Simeón? Aún justo en el momento quizás más oscuro de la religión en Israel, en Jerusalén. Podemos pensar en que quizás los que adoran hoy en día a Dios no son muchos, que somos pocos, que los creyentes son pocos en el mundo, que los creyentes son pocos en Ezeiza, que hay pocas iglesias que realmente adoran a Dios. Pero hay alguien que dijo así: había un Lot en Sodoma. O sea, había alguien justo en Sodoma, en un lugar donde estaban completamente perdidos. Había también un Abdías en la casa de Acab, aquel rey más maligno en la historia de Israel. Pero había un Abdías, un creyente, en esa casa.
Había también un Daniel en Babilonia. También había un Jeremías en la corte de Sedequías. Y también había un Simeón en Jerusalén. Y Dios puede decir de esta parte de la historia, hay un remanente fiel en Ezeiza, un remanente de personas que le adoran de corazón, que creen de corazón en el Evangelio y que están esperando como Simeón, están esperando su retorno. Él estaba esperando todos los días poder ver a ese niño que iba a llegar. Nosotros debemos esperar todos los días a aquel Señor que va a venir en gloria y va a arrebatar a su iglesia. Ahora podemos desanimarnos, podemos desalentarnos y decir, somos pocos. Así como Elías dijo, soy solo yo y me buscan para quitarme la vida. Él estaba deprimido. ¿Por qué? Porque él pensaba que era el único que servía a Dios en su generación. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le dijo Dios? Elías, no te preocupes, hay 7.000 en Israel todavía que no han doblado sus pies delante de los ídolos. Hay 7.000 que están en tu misma condición. 7.000, ese remanente fiel a Dios. Ese era Simeón, uno de esos que estaba esperando la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Esta era una frase común entre los judíos en ese tiempo. Era una oración en realidad. Los judíos oraban a la mañana. Queremos ver la consolación de Israel. Era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero ellos estaban esperando, muchos de ellos, que venga para reinar en gloria. Ellos no estaban esperando que venga como un niño y después de 33 años vaya a la cruz para cubrir sus pecados. Entonces, esta frase se transformó en aquella esperanza que tenían muchos de los judíos fieles. De hecho, en Isaías capítulo 40, versículo 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Esa era una esperanza que ellos tenían. Y esa era la esperanza que tenía Simeón. Ahora, la consolación es algo, o en este caso es alguien. Eso era la consolación. Alguien que da consuelo o que trae paz a aquellos que están desconsolados o desanimados, desilusionados quizás por las personas. ¿Cuántos de ustedes, si yo les pido que levanten la mano, cuántos de ustedes se sienten desilusionados por algo o por alguien? Quizás todos levantemos la mano. Pero justamente él estaba esperando la consolación. Estaba esperando ser consolado, como todos los fieles en Israel, y estaba esperando a aquel que puede consolarnos, aquel que realmente está pensando en nosotros, aquel que realmente puede consolar nuestro corazón desanimado, desalentado. Ahora, lo segundo que vemos de Simeón, no solamente quién era, sino cómo era él. Y vemos eso en dos palabras. Versículo 25 dice, y este hombre justo y piadoso. Muchos dicen que esas dos palabras tenían que ver con su carácter cristiano. Él era justo, podemos decir hoy en día, era un hombre salvo por fe, si bien Cristo todavía no había ido a la cruz, pero los judíos estaban esperando que venga el Mesías para librarlos. Los judíos, podemos decir, estaban esperando, como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Entonces, por fe, los creyentes del Antiguo Testamento también eran salvos. Y entonces, este era justo y era piadoso. Algunos dicen que justo tiene que ver con la justicia, con su forma de interacción con las personas. Demostraba su justicia en las cosas que él hacía. Era un hombre justo. Podemos decir, era un creyente fiel. Algunos de nosotros quizás estamos flaqueando con eso, ¿no? Somos justos delante de Dios por Cristo, tenemos su justicia, pero no demostramos la justicia de Dios en nosotros. Sin embargo, este era un justo. Era justo porque era salvo, pero era un hombre justo porque se movía justamente delante de las personas. Pero también era piadoso. Eso tenía que ver con su devoción hacia Dios. Lo primero era su relación con los hombres, su justicia, y lo segundo era la relación con Dios. Y en su relación con Dios él también era devoto. ¿Por qué? Porque él siempre estaba en comunión con Dios. Este era
el combo de un carácter completo, algo que nosotros podemos seguir como un ejemplo. Era justo para con los hombres, aún para consigo mismo, y también era devoto para con Dios, era piadoso para con Dios. ¿Cómo estamos en cuanto a eso, hermanos? ¿Realmente estamos manifestando la justicia, si es que somos justos delante de Dios? ¿Y estamos manifestando, estamos llevando a cabo nuestra devoción a Dios todos los días? Ese era el ejemplo de este hombre. Pero no vamos a ver lo que él hizo todavía. Primero vamos a ver quién era Ana y qué hacía Ana. También así como vimos quién era Simeón y qué hacía, o cómo era, perdón, también vamos a ver cómo era Ana y quién era. Vamos a ver el versículo 36 al 38. Dice, estaba también Ana allí, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que estaban o esperaban la redención en Jerusalén. Ana, quizás ustedes han escuchado acerca de esta mujer. Ana era una mujer viuda, pero una mujer viuda que estaba siempre en el templo. Dice que estaba siempre allí y era una mujer, algunos piensan tenía más de 100 años porque había vivido con su marido, casada, 7 años, pero después había vivido 84 años como viuda. Y eso era mucho tiempo. Pero además, obviamente, se casó en una edad, podemos poner 16, 17 años como se casaban en aquel tiempo, o sea que estaba superando los 100 años. Algunos dicen que, bueno, en realidad lo que está diciendo acá es que ella tenía 84 años en total y era viuda y había estado casada 7 años. Sin embargo, era mucho tiempo, era una anciana. No se nos dice lo mismo de Simeón. Nosotros pensamos, bueno, Simeón, él iba a ver a Cristo antes de morir, entonces debe haber sido un hombre anciano. No necesariamente, quizás era un hombre adulto, pero sí que había una promesa que cuando él viera al Salvador, ya se había cumplido el propósito de su vida. Él ya estaba listo para ir con el Señor. Qué hermoso eso. Pero Ana sí que era una mujer mayor, era una anciana. Sin embargo, ella era fiel en su asistencia a los servicios públicos en el templo. Ella estaba siempre en el templo, aunque ella era una anciana de días, de años. Y ella adoraba con ayunos y súplicas noche y día, incansable la mujer. Imagínense, una ancianita. Qué lindo es ver a personas de tan alta edad que siguen sirviendo al Señor. No importa la edad, esas personas siguen sirviendo. No solamente mujeres, sino también hombres. Recuerdo años atrás un misionero, Pastor Shedd, señor Shedd, él era también un anciano. Me acuerdo, había venido varias veces acá a predicar. No me acuerdo cuántos años tenía, pero ya era grande. Sin embargo, él seguía ministrando, seguía predicando, seguía enseñando a otros, seguía sirviendo en la iglesia. Y no se cansaban. Así como dice Gálatas 6:9, no os canséis de hacer el bien. Esta Ana era una de esas personas. Segunda Tesalonicenses 3:13 dice lo mismo, no os canséis de hacer el bien, porque a sus tiempos segaremos y no desmayamos. Pero había 3 cosas que vemos acá de Ana. Lo primero era que Ana era una profetisa, dice, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa. Algunos piensan que en realidad ella no ejercía el oficio de profeta, porque desde el profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, no hubo profetas en Israel. Hubo un tiempo de silencio allí. Estaba la ley, los judíos podían ver la ley, podían estudiarla, podían aprender de Dios a través de la ley, pero no había profecía en aquel tiempo, profetas de Dios. Pero algunos piensan que el trabajo que tenía esta mujer, Ana, anciana, era ministrar, era enseñar a las mujeres más jóvenes. Así como dice Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, aquellas ancianas
que enseñan a las jovencitas de la congregación. Algunos piensan que lo que estaba diciendo Lucas acá, inspirado por el Espíritu, es que esta mujer estaba completamente capacitada para entender las Escrituras, lo que las Escrituras decían, la ley decía, y entonces eso era lo que le hacía que ella interpretara la Escritura y enseñara también a otras personas lo que la Escritura decía, probablemente a mujeres. Pero lo segundo que vemos, es que esta mujer se llamaba Ana. Y el nombre Ana significa graciosa. No era que era chistosa, ¿está bien? Significaba que era agradable. Ahora no sabemos si Ana era agradable porque tenía ese nombre o porque simplemente era así. Era agradable estar con ella. Quizás su nombre cuajaba directamente y completamente con su actitud. Era grato estar con esta mujer, poder escuchar quizás cómo ella ayunaba y oraba. Pero sin embargo, hay ocasiones en que los nombres no se condicen con la actitud de cada persona, ¿no? Ha ocurrido eso. Hay algunos niños que se llaman Ángel, ¿no? ¡Qué angelito! Y sin embargo, son un terremoto, ¿no? Podemos decir. Y eso suele ocurrir, podía ocurrir, pero quizás no era el caso de Ana. Su nombre significaba graciosa, sí, agradable, era agradable escucharla. Y lo tercero que vemos de Ana es que no se apartaba del templo. Eso podía significar que ella tenía su habitación en alguno de los atrios. El atrio de las mujeres era referido, las mujeres no podían entrar más adentro en el templo, pero había un lugar donde las mujeres estaban, y algunos piensan que quizás tenía su lugar donde ella habitaba allí en el templo. Otros piensan que quizás ella no vivía en el templo, pero sí que no se perdía ninguna de las reuniones, ninguna de las actividades del templo. Cuando había una reunión, había una festividad judía, había alguna celebración, Ana estaba ahí. Ana estaba en el templo. No se perdió ninguna. Y eso puede ocurrir, hermanos. Y qué lindo es ver cuando hay personas devotas de esa forma. No importa que tengan 80, 90 años, 70 algunos. Pero sin embargo parecen tener fuerzas y parecen tener ganas de estar en el templo, de estar en comunión con los hermanos, estar en comunión con Dios, servir al Señor. Ahora, quisiera ver, para cerrar, qué es lo que hicieron cuando ellos vieron a este bebé, cuando ellos vieron al Salvador, al que había nacido en Belén, al que había sido prometido por las Escrituras, por las profecías. ¿Qué hicieron? Dos cosas hicieron. Y esas dos cosas las vemos primero en versículo 28. Este es Simeón. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, y él da un cántico de bendición a Dios por haber visto con sus ojos la salvación de Israel y la salvación de todo el mundo, de toda la humanidad, de todos los que creen en Él como su Salvador. Lo primero que hizo fue adorar a Dios, fue alabar a Dios. Lo primero que hizo Ana, ¿saben qué fue? Fue dar gracias. Fíjense en versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Y hermanos, les digo qué podemos hacer en esta Navidad y en todas las demás. Si nos reunimos como familia, nos reunimos con amigos, lo primero que podemos hacer es dar gracias. En ese momento, dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, por lo que nos ha dado por medio de ese bebé que nació. Estos dos, hombre y mujer, dieron gracias y adoraron a Dios en ese momento. El nacimiento era algo significativo y para nosotros debe serlo también. Debemos dar gracias a Dios. Debemos agradecerle y bendecirle. Y lo segundo que hicieron fue hablar lo que ellos sabían acerca de Jesús. Hablar a las personas lo que ellos sabían de Jesús. Fíjense lo que hizo Simeón. Hoy me lo voy a acordar. Capítulo 2, versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta era su alabanza. Y su alabanza se centraba en qué cosa primero, en que, versículo 30, han visto mis ojos tu salvación. La salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Él es el que fue al encuentro nuestro, Él es el que nos estuvo buscando para que fuéramos salvos. Parecía que Simeón estaba buscando el nacimiento de ese niño, pero podemos decir Dios lo encontró a él allí, porque Dios fue quien lo llevó ahí, Dios fue quien le dio fe para creer, y el Espíritu Santo fue el que le mandó a ir al templo ese día. Pero lo segundo dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La salvación era para todos, estaba a la mano de todos, no solamente de los judíos. Si bien Cristo dijo, primero vayan al remanente perdido de la casa de Israel, al remanente extraviado, pero luego les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, ese niño que después fue hombre y fue a la cruz, está disponible para toda la humanidad. Y eso fue parte de la alabanza de Simeón. Pero dice, versículo 32, luz para revelación a los gentiles. Eso era en su primera venida. Esto iba a ser revelación para los gentiles. Los gentiles no tenían luz. Los judíos tenían más luz. Tenían la ley, tenían las historias del Antiguo Testamento, tenían la historia leída, pero también la historia contada por sus padres. Tenían luz de parte de Dios, pero los gentiles estaban en oscuridad total. Pero cuando nació este niño, ellos empezaron a tener luz. Nosotros empezamos a poder tener luz acerca de lo que debíamos hacer para ser salvos, creer en Cristo. Y gloria de tu pueblo Israel, esto era la segunda venida. Él estaba ya anticipando que este niño iba a volver y iba a ser el Rey glorioso de Israel. Pero dice versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre, y esto es la parte donde él está hablando lo que él sabía de Cristo. He aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Esto era lo que él tenía para decir, que le había sido revelado. Le dijo a su mamá, a su madre María, este está puesto para caída y para levantamiento. Algunos han graficado este pasaje como Cristo como un imán. ¿Vieron cuando ustedes tienen un imán? Que el imán atrae a algunas cosas, pero cuando se acerca a otras, ¿qué hace? Las rechaza, las repele, ¿no es cierto? Atrae a unas y a otras las repele. Así pasó con Cristo. Algunos aceptaron a Cristo, algunos se arrepintieron de sus pecados y fueron a Cristo, creyeron en Él y le siguieron, pero muchos le rechazaron, y le rechazaron de tal forma que lo llevaron a morir a la cruz, lo condenaron a la cruz. O sea que Él estaba dando a entender qué era lo que iba a ocurrir con este niño, con este bebé. Pero después dice, y para señal que será contradicha. Nadie fue más contradecido y resistido que Cristo. De hecho, en Hebreos capítulo 12 dice que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que tuvo tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sus palabras, sus señales, sus milagros fueron contradichos. Hasta fue contradicho cuando Él resucitó. Dice que ellos planearon y dijeron, bueno, vamos a decir que se lo llevaron sus discípulos y se lo llevaron de la tumba y lo hicieron desaparecer. Y eso fue una fake news que corrió por todo Israel y por otras generaciones también. Él no resucitó, decían. Se lo llevaron sus discípulos. Señal que será contradicha. Pero le dijo también a su madre, y una espada traspasará tu misma alma. Y esto estaba hablando acerca del día de la cruz, cuando María estaba al pie de la cruz y estaba viendo a ese bebé que ella tuvo hace 33 años, y estaba
sufriendo y estaba padeciendo, no por Él, sino por nosotros. Y dice finalmente, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y cuando uno se enfrenta al Evangelio, uno se enfrenta a la historia de Cristo, a su nacimiento, pero también a su crucifixión y a su resurrección, eso es lo que revela los pensamientos de los corazones, hermanos. Porque va a haber, como dije, muchos que le van a aceptar y muchos más que le van a rechazar. Eso va a revelar lo que tu corazón y mi corazón va a hacer con respecto a lo que dice la Biblia acerca de Cristo. Va a revelar lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Cuando somos expuestos al Evangelio y nos dicen, somos pecadores y necesitamos la salvación, eso revela lo que hay en nuestro corazón. O podemos decir, no me importa, yo soy bueno, yo no necesito Salvador, eso va a revelar lo que hay adentro. O va a revelar lo que hay adentro y vamos a decir, tienes razón. Realmente he pecado contra Dios todos los días de mi vida y necesito a alguien que me salve. ¿No necesitas a alguien que te salve hoy? ¿Alguien que te salve de la condenación eterna? ¿Alguien que te salve de tus pecados? ¿Alguien que te dé vida nueva, vida espiritual? ¿No necesitas eso? Y por último, Ana, como dijimos, ¿no? Hablaban de lo que sabían de Jesús. Fíjense el versículo 38. Y esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, todos los que eran como ella, que estaba esperando. Todos los que eran como Simeón, que estaban esperando al Mesías. Probablemente su grupo, donde ella hablaba lo que sabía de Cristo, de Jesús, de ese niño, era un grupo reducido, no era un grupo muy grande. Porque no había muchos en Israel que estaban esperando el advenimiento del Mesías. Pero ese era el tema de su conversación. Así como era el tema de su conversación de Simeón, el decir lo que él sabía de Cristo. Ese debe ser lo que nosotros debemos hacer en esta Navidad. El tema de nuestra conversación, les animo, hermanos, que cuando estemos con la familia, con los amigos, con algún vecino, podamos tener ese tema de conversación. Quizá con hermanos en Cristo que nos visitamos en ese día, en esos días. El tema de conversación, ¿cuál es? Estos días es Cristo, es Cristo. Pero yo pregunto, ¿qué podemos hablar de Cristo? Si hoy decimos, bueno, quiero hacer lo que hicieron Simeón y Ana. Quiero dar gracias a Dios en ese día por poder conocer al Salvador. Tengo al Salvador en mi vida, le he entregado toda mi vida, soy salvo. Voy a agradecer ese día, pero quiero hablar también acerca de Jesús. ¿Qué es lo que vamos a decir de Él? ¿Qué es lo que sabemos de Él? Y para eso debemos conocerle mejor. Debemos conocerle mejor. No nos quedemos solamente con el hecho de el niño que nació, aquel que hizo milagros, con las historias que podemos leer y quizás escuchar en las predicaciones, con aquel que fue a la cruz y es nuestro sustituto, pero podemos aprender mucho más de Cristo. ¿Qué es lo que sabemos de Él, de Jesús, para poder ser nuestro tema de conversación? Sigamos aprendiendo más de Cristo, conozcámosle más a Él. Eso es lo que necesitamos, conocer más a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que tú nos has dado de poder contemplar las maravillas de tu ley y pedimos, Padre, que tú nos estés moviendo en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestro corazón, para que podamos ser agradecidos por todo lo que nos has dado en Cristo en esta Navidad y también, Padre, que podamos hablar, sea nuestro tema de conversación en la cena del 24, el 25, también cuando nos juntemos de vuelta en nuestro trabajo, poder entablar esa conversación que manifieste lo que sabemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, si hay alguno que
todavía no ha entregado su vida al Señor y quisiera hacerlo y que siente la necesidad, Padre, de que tenga un Salvador en su vida, pedimos, Padre, que pueda hacerlo verdaderamente cuando termine esta reunión, cuando llegue a su casa pueda entregar su vida a Cristo, pueda ser salvo. Padre, te pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.